Good afternoon. I am Helen Gabriela Hernández Amazo. I'm 17 years old. I live in Facatativá, Cundinamarca, and I'm studying international business. Bueno, a continuación les voy a explicar el ejercicio 1 de la tarea 2 de pensamiento lógico y matemático. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, esta es la tarea, el ejercicio 1 de la tarea 2. Aquí nos dan tres proposiciones y un lenguaje simbólico. Primero nos pide que pues convirtamos el lenguaje simbólico en un lenguaje natural con las tres proposiciones que nos dan. Nos dan la primera, la innovación tecnológica reduce costos en la producción. La segunda, la automatización incrementa la productividad en las fábricas. Y la tercera, el conocimiento de normativas es clave en proyectos de ingeniería. Y en el lenguaje simbólico nos dan tres conectores: bicondicional, en conjunción y disyunción. En el lenguaje simbólico aparece que la segunda proposición está en negativo, entonces eso nos cambia el lenguaje natural. En el lenguaje natural ponemos la primera proposición: la innovación tecnológica reduce costos en la producción. El primer conector, que es bicondicional, que en el lenguaje natural sería sí y solo sí. Em, la segunda proposición, la automatización no incrementa la productividad en las fábricas. Ese no lo ponemos ya que en el lenguaje simbólico aparece la proposición en negativo. Ponemos el segundo conector, que es una conjunción que en lenguaje natural es y. El conocimiento de normativas es clave en proyectos de ingeniería, y ponemos el tercer conector, que es una disyunción en lenguaje natural sería o. La innovación tecnológica reduce costos en la producción. Esto sería el lenguaje natural. Ya después nos pide que elaboremos una tabla de verdad manual. Para esto, primero tenemos que saber cuántas columnas va a tener nuestra tabla. Para saber esto, vamos a tener que poner 2 elevado al número de proposiciones que nos dan. Aquí nos dan tres proposiciones. Sería 2 elevado a la 3, que en total sería 8 filitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya después ponemos las tres proposiciones en orden alfabético y ponemos en la primera 4 de verdad y 4 falsas. La segunda, 2 de verdad y 2 falsas. Y en la tercera ya intercaladas: verdadero, falso, verdadero, falso. Mi orden para hacer la tabla de verdad es primero colocar la proposición que está en negativo. Una tabla de verdad en negación es que el verdadero se convierte en falso y el falso en verdadero. Sería verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Em, ya después pongo el primer conector, que es bicondicional. En la tabla de bicondicional, ambas es verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Sería verdadero, falso, igual falso, verdadero, falso, igual falso, verdadero, verdadero, igual verdadero, 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 igual verdadero, falso, falso, igual verdadero, falso, falso, igual verdadero, falso, verdadero, igual falso, falso, verdadero, igual falso. Ya después vamos con el segundo conector, que es una disyunción. Yo primero elaboro los primeros conectores que están en los paréntesis y ya al final me pongo el conector que ya no está en el paréntesis. El segundo conector que está en paréntesis es una disyunción, que es una O. Y en la tabla de disyunción es verdadero solo cuando una de las dos proposiciones es verdadera. Ejemplo, entonces, verdadero, verdadero igual verdadero, 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 falso igual verdadero, porque una de las dos proposiciones está en verdadero. Verdadero, verdadero igual verdadero, verdadero, falso igual verdadero, falso, verdadero igual verdadero,
Falso, falso, igual falso, porque ninguna está en verdadero. Falso, verdadero, igual verdadero. Y falso, falso, igual falso, porque ninguna está en verdadero. Ya realizamos el conector que no está en los paréntesis, que es una conjunción que en lenguaje natural es y. En la tabla de conjunción es verdadero solo cuando ambas son verdad y es falso cuando una de las dos proposiciones es falsa. Por ejemplo, falso verdadero es falso porque hay una falsa. Falso verdadero igual falso, verdadero 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 porque las dos están en verdadero. Verdadero, verdadero, igual verdadero, 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 igual verdadero, verdadero, falso, igual falso, falso, verdadero, igual falso, 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 falso. Y aquí tenemos nuestra tabla de verdad hecha. Y la tabla es una contingencia, ya que no es ni toda verdadera ni toda falsa. Si fuera toda verdadera, sería una tautología. Si fuera toda falsa, sería una contradicción. Y ya que es intercalado, o sea, falso, falso, verdadero, verdadero, o sea, tienen las dos proposiciones, pues es una contingencia. Ya después nos pide elaborar una tabla de verdad en, en el simulador de tablas de verdad, para confirmar que sí está bien el resultado. Y eso sería todo en el ejercicio uno de la tarea 2. Ya después nos dice elaborar un video y ya, esto sería todo. Hasta luego.